¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a tratar un tema de suma importancia, que es de los temas más complicados de abordar realmente por el ámbito médico, que es de manejo de las alteraciones del metabolismo mineral óseo. Para iniciar el tema, primero vamos a iniciar con el concepto. ¿Okay? ¿Qué es enfermedad mineral ósea? Pues resulta que es la integración de una serie de alteraciones bioquímicas, esqueléticas y clasificaciones tanto extraesqueléticas que resultan de los cambios del metabolismo mineral óseo. Es como concepto tal, la cual involucra tres cuestiones en sí dentro del concepto. Las alteraciones bioquímicas van de la mano de las calcificaciones vasculares y las alteraciones óseas, las cuales tienen un factor común denominador. El factor es que producen enfermedad cardiovascular, nos van a producir fracturas y la mortalidad de los pacientes aunado a esas alteraciones. Entonces tendríamos que las alteraciones bioquímicas más características de la enfermedad mineral ósea son alteraciones por la hormona paratiroidea, alteraciones electrolíticas como el calcio y el fósforo y la deficiencia hormonal que es la vitamina D. Esto trae como consecuencia anormalidades óseas, ya sea de la masa ósea, y alteraciones de las calcificaciones vasculares que son extraesqueléticas, ¿no? Entonces, son 4 tipos de alteraciones las cuales nos va a llevar a una patología como tal, hasta aunar a la mortalidad del paciente. ¿Qué se ha hecho a lo largo de la historia con las alteraciones mineral ósea? Bueno, desde inicios fue en el año de 1980 cuando los médicos nefrólogos trataban las alteraciones del calcio y fósforo con aluminio. Realmente los libros viejitos mencionan anecdóticamente alteraciones después de intoxicación por el uso de aluminio de forma crónica, y posteriormente se tuvo que donar a otras técnicas para poder disminuir inicialmente el fósforo. Posteriormente se han creado algoritmos en el año 2000 y se aúna el término de osteodistrofia renal, un término que más adelante se menciona que no es muy viable crear ese concepto para todas las alteraciones, puesto que se menciona que osteodistrofia renal es un concepto histopatológico. ¿Okay? Bien, se crean la asociación DOCI y posteriormente ellos crean los primeros lineamientos en el 2003, donde ya menciona bien organizado la enfermedad renal crónica de acuerdo a las guías DOCI. Y en el 2006 es la panacea de la nueva definición de enfermedad renal crónica y donde nuevamente se invita a los expertos a volcarse a analizar el concepto de enfermedad mineral ósea. ¿Okay? Ya para el 2009 se crean las primeras guías de prevención de enfermedad renal crónica junto con enfermedad mineral ósea y de ahí ha unado una gran cantidad de estudios con otros agentes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, el concepto como tal involucra que todo está relacionado con pérdida de nefronas, ¿okay? Y se da por 2 situaciones la pérdida de nefrones. Por una disminución en la captación de la biosíntesis de las alteraciones hormonales o endocrinológicas y una disminución en la excreción de productos que se van acumulando a lo largo de la enfermedad renal. La disminución endocrinológica de la vitamina D trae como consiguiente alteraciones a nivel intestinal y a nivel sistémico y trae como consecuencia la alteración esquelética de las alteraciones de las calcificaciones. Ahora, la disminución de la función renal viene por la consecuencia del acúmulo de algunas sustancias como el fósforo, que es lo que más inicialmente se inició a tratar, y posteriormente se aúna las alteraciones del calcio por medio de la hormona paratiroidea. Se empieza a descubrir la cuestión de la hormona paratiroidea, su relación que tiene con el calcio y fósforo, y en los primeros consensos realmente se hablaba solamente de hipercalcemia, hiperfosfatemia e hiperfosfaturia. ¿Okay? Posteriormente se agrega la acidosis metabólica para hacer una disociación como amortiguadores óseos y todo esto va aunado a alteraciones mineral ósea. ¿Okay? Pero hoy en día, ¿qué se está estudiando? El osteocito, antes se decía que solamente era el tejido de sostén a nivel óseo, pero más sin embargo, en las últimas publicaciones de 2017 y 2018 se ha visto que el osteocito es la neurona del esqueleto y que realmente tiene vida y que tiene como características
que produce algunas alteraciones endocrinológicas también y está de la mano de la hormona paratiroidea y a nivel renal. Entonces, de esto, la sobrevida de los osteocitos es de 25 años. Pero realmente, y tiene una gran cantidad de procesos dendríticos, los osteocitos. Pero se ha visto que es complicado el estudio del osteocito, puesto que no se hacen una gran cantidad de biopsias óseas. La dificultad de estudiar el osteocito por las técnicas de tinciones de hueso es lo que lo complica, ¿okay? Y sus funciones como tal es una función de carga, de sostén, una función electrolítica y una función hormonal que involucran el remodelamiento. Entonces aquí yo les haré un cuestionamiento. ¿El osteocito intervendrá en la homeostasis del fósforo? ¿En el metabolismo energético? Pues, ¿qué creen? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se descubrieron hace un par de años unos productos que es el FGF23, que es el factor de crecimiento fibroblástico número 23, el cual está altamente relacionado con alteraciones del calcio y fósforo a nivel renal. Y además, también se le ha determinado que tiene ciertas alteraciones a nivel miocárdico, ¿okay? Produciendo hipertrofia miocárdica. Y la esclerosina también es otro factor importante que está fuertemente relacionado con las calcificaciones de la íntima, que ahorita vamos a ver más adelante esa situación. Entonces, si ustedes miran todas las alteraciones que produce el FGF23 y la esclerosina, todo derivado del metabolismo o de la producción de los osteocitos, ¿no? También va de la mano de las alteraciones de la PTH, la hormona paratiroidea, la pérdida de la masa renal. A mayor alteración de masa renal, las hormonas van a ir incrementando. Y aquí en esta gráfica es muy interesante, en el cual se estudia que a tasas de filtrado glomerular mayores a 70 mililitros minuto, ya tenemos una alteración, empezamos a tener una alteración en la excreción de FGF23, ¿okay? En donde a mayor pérdida de masa renal, empieza a incrementar paulatinamente el FG23. ¿Y cuál es la función del FG23 a nivel riñón? Pues produce que se inicie la excreción de fósforo, ¿okay? Primeramente va a haber una presencia de hiperfosfatemia, ¿okay? La cual también se va a ir incrementando gradualmente conforme se pierda más masa renal. Y el aumento de la hormona paratiroidea también va a ser de forma gradual, ¿okay? Pero ahí no nada más quedamos, falta otro ingrediente más en este pastel, una proteína que se llama cloto, ¿okay? El cloto no es más que son como una especie de canales que permiten el paso del fósforo a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Y qué hace el cloto? Eliminar fósforo, ¿okay? Entonces, en etapas iniciales, las primeras alteraciones descritas es la alteración del FG23. Incrementa FG23 y lo que produce es que el cloto se exprese en mayor consideración para permitir mayor eliminación de fósforo. Es las primeras alteraciones. Conforme va incrementando la enfermedad renal, y es una enfermedad renal precoz, entonces el cloto empieza a disminuir y entonces empezamos a retener discretamente concentraciones de fósforo. Ya para etapas muy avanzadas de la enfermedad renal, lo que es cloto prácticamente ya no se encuentra a nivel tubular y entonces las cantidades de fósforo ya no se puede eliminar más fósforo y tenemos más concentración sérica de fósforo. Es ahí como actualmente se describe por qué la hiperfosfatemia de los pacientes con enfermedad renal. Bueno, aquí entonces comparamos en esta gráfica lo que son las 5 alteraciones cual se encuentran en la enfermedad renal crónica, ¿okay? Y entonces tendríamos las siguientes. Tenemos que inicialmente hay un incremento de FGF23 y el FG23 tiene un incremento exponencial y prácticamente continúa incrementando hasta que el paciente tiene enfermedad renal crónica y continúa en títulos altos. ¿Hay en algún momento que disminuye o decrementa? Sí, después de un trasplante renal. Si ustedes miran, los pacientes trasplantados después de un año
tienden a normalizar las cifras del FGF23. ¿Okay? ¿Cuál es la característica o cómo se comporta cloto? Si ustedes miran acá, como está un poco encimado esto, disculpen, cloto empieza a disminuir hasta que prácticamente ya no hay expresión de cloto en las alteraciones más avanzadas, ¿no? Para posteriormente, después del trasplante, tiene un incremento prácticamente a la normalidad los niveles de cloto. La vitamina D también sufre una alteración a una reducción, y esto es sacrificado por el incremento de la PTH, el cual tiene un incremento también inversamente proporcional a la reducción de vitamina D. Y por último, el fósforo. El fósforo es muy insidioso. Prácticamente al inicio de la enfermedad renal crónica, nuestro cuerpo logra eliminar el fósforo, pero prácticamente cuando cloto ya está prácticamente inhibido, entonces el fósforo tiende a incrementar. Esta clasificación salió en el 2002, en donde la enfermedad mineral ósea se clasificaba en alto remodelador, bajo remodelador, bajo volumen óseo, alto volumen óseo. Y de aquí podíamos clasificar la enfermedad renal crónica en enfermedad adinámica y enfermedad osteomalacia y osteoporosis, ¿no? Prácticamente los conceptos no han cambiado actualmente conforme a esta clasificación. Entonces, ya entrando al tema de enfermedad mineral ósea con pacientes de la tercera, mayores o de la tercera edad, los pacientes mayores presentan alto riesgo de enfermedad mineral ósea, pero un paciente simplemente por tener enfermedad renal crónica tiene 5 veces más riesgo de fractura que un paciente aparentemente sano, ¿okay? Y esto incrementa más a menor tasa de filtrado glomerular. Los pacientes con enfermedad renal crónica y mayores de 65 años muestran una parcialmente alta tasa de enfermedad renal crónica. Entonces, si aunamos la tasa de filtrado glomerular baja con este incremento, además de un paciente mayor de 65 años de edad que tiene más riesgo, ¿se imaginan en qué porcentaje incrementará exponencialmente ese riesgo? Entonces, 1 de cada 10 mujeres y 1 en 20 hombres que experimentaron al menos un cuadro de fractura en los primeros 3 años de estos tipos de pacientes en seguimiento. El riesgo relativo de fracturas de cadera aumenta después de los 55 años de edad, ¿okay? Y es alto para pacientes con enfermedad renal con alto recambio óseo en lugar de aquellos que tienen bajo remodelamiento. ¿Cuáles serían los factores determinantes entonces que determinan estas alteraciones? La cantidad y la calidad ósea. ¿Qué indica la cantidad? La cantidad se refiere a la cantidad de osteocitos que se encuentran a nivel de la matriz ósea. Y la calidad se involucra de las alteraciones endocrinológicas que se están produciendo. De aquí partiríamos que alteraciones hormonales, nutricionales, falta de ejercicio físico y la función renal es de los principales determinantes para desarrollar este tipo de alteraciones y que involucran en los rangos de remodelamiento óseo, ¿sí? Y que alteraciones geométricas en la arquitectura ósea determinan la masa renal, ¿sí? Entonces tendríamos que todos estos cambios traen como consecuencia pues el riesgo incrementado de fracturas. Se hizo un estudio en el año 2013 de acuerdo a 3 años de seguimiento y de acuerdo a grupos etarios mayores de 65 años de edad y pacientes entre 40 y 65. Y se hizo una diferencia entre hombres y mujeres. Y pues las mujeres ganaron, ¿no? Pero las que más ganaron son aquellas pacientes mujeres mayores de 65 años de edad. Si ustedes miran las gráficas de este estudio, las pacientes que tenían menos de 15 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, que estaban en diálisis, que eran mujeres y que además tenían más de 65 años de edad, el riesgo era increíblemente mayor que las diferentes grupos etarios, ¿okay? En diferencia que en hombres hubo un mayor riesgo relativo y una mayor expresión, pero más sin embargo, si ustedes miran esto, gráficas, no se compara al sexo femenino. Hablando de osteoporosis, en las últimas revisiones de las guías KDIGO
se optó por ver si tenía algo que ver o alguna diferencia en base a esto el término de osteoporosis. Si se tenía que cambiar la definición en pacientes renales o se podría utilizar la misma definición. En la última revisión pues se menciona que avala el Código Clínico que se utilice el mismo concepto empleado por la Organización Mundial de la Salud, el cual se define como un desorden óseo resultado de un decremento de la resistencia ósea e incremento del riesgo de fractura. Entonces, tendríamos que necesitamos para evaluar el riesgo de fractura en enfermedad renal crónica. Bueno, lo principal es el sexo, ¿okay? La edad del paciente, como ya se dije, es bien importante, una historia previa de fracturas, ¿okay? La diabetes, que como se ha dicho, ocupa una gran importancia en la enfermedad renal crónica que involucra más del 80% de la población, y el uso crónico de glucocorticoides. Hay patologías en donde se usa de forma crónica los esteroides, como las glomerulopatías inmunológicas, y entonces eso es un riesgo alto de presentar enfermedad mineral ósea y fracturas, aunado también a la baja tasa de filtrado glomerular. Para ello, pues tenemos algunos estudios de imagen o algunos estudios que se han tratado de utilizar para hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos marcadores biológicos y el FRAX que vamos a ver más adelante. Bueno, hablando de la evaluación del riesgo de fractura en la enfermedad renal crónica, tenemos que la histomorfología aún sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad mineral ósea. Mas, sin embargo, es muy complicado hacer el estudio histopatológico, ¿okay? Realmente en el país no hay muchos médicos patólogos que puedan o que realicen ese tipo de técnicas para analizar una muestra ósea. La densitometría ósea de cadera continúa en nuestro medio siendo muy frecuente, ¿okay? Mas, sin embargo, han salido otras técnicas más novedosas para tratar de determinar esto. ¿Cuáles son? Como la geometría de la cabeza del fémur, por medio de mediciones y medición del espesor de la cabeza del fémur. La puntuación ósea trabecular, que es por medio, ahorita vamos a ver que por medio de la densitometría ósea intenta hacer un marcaje, y la medición cuantitativa periférica con tomografía axial computarizada de alta resolución. La histomorfometría ósea, que es un estudio que ya tiene muchos años, es una disciplina matemática que involucra las dimensiones a nivel ósea, y entonces a todas esas mediciones le da cierto valor, ¿okay? Aquí tengo la tabla de todo lo que mide el estudio, y al final pues dice valores en parámetros de 1 indican una osteoporosis, y altos valores 2 a 7 indica una enfermedad ósea de alto remodelamiento. Es un estudio muy complejo, realmente no está muy a la mano en nuestra población. La densitometría ósea es un screening, el cual es común el estudio, está a nuestras manos, tiene cierto factor predictivo que no puede ser tan útil en otras ocasiones, pero bueno, el score para medir ello nos divide en 3 scores: aquel que está sano, aquel que tiene riesgo de tener osteoporosis y aquel que ya tiene osteoporosis. ¿Okay? Que ahorita vamos a compararlo con este estudio, que es el importante o el novedoso, ¿no? Que es la puntuación ósea trabecular, que tiene que utilizar la densimetría ósea, pero además una absormetría de rayos X de energía dual, que lo compara con la columna y crea un mapeo en el cual los espacios en blanco son espacios vacíos en donde no hay la captación de las ondas de absormetría, y va haciendo como una reconstrucción de las trabéculas óseas, por eso se llama puntuación ósea trabecular, y eso va a traer como consecuencia las alteraciones a nivel esqueléticas que hay, ¿no? Entonces, comparando ambos estudios, aquí tenemos la densitometría ósea y el estudio trabecular, en el cual, si ustedes miran, la densitometría ósea lo da en scores, ¿no? Mayor a 1, pues es un estudio normal. Un score de -1 a menos de 2.5 es baja masa ósea, y menor a 2.5 es previamente osteoporosis, ¿no?
y el trabecular, el cual menciona parámetros más altos, pero es de acuerdo a la puntuación que ya les había comentado. Tenemos marcadores séricos también para determinar ello, y la vitamina D es el principal marcador que deberíamos estar tomando en todos aquellos pacientes que tienen disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y para ello debemos determinar las cifras que deberían estar arriba de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D. Abajo de esa cantidad de vitamina D, lo dividiríamos en un paciente que se encuentre insuficiente o deficiente de vitamina D. El insuficiente es que tiene menos de 25 nanogramos por mililitro, y el deficiente aquel que tiene menos de 30 nanogramos. La determinación del fósforo es bien importante en este tipo de pacientes, que necesitamos una menor proliferación osteoblástica a través de estos factores, de dos factores importantes: alteración del crecimiento de insulina tipo 1, el factor, y de la expresión del gen de la osteoporontina, que vamos a ver que es importante para el inicio de calcificaciones intravasculares. La hormona paratiroidea es una hormona que actualmente no está en desuso, está en boga, tenemos a la mano, que es lo que deberían tener todos nuestros pacientes detectados en estadios 3 de enfermedad renal crónica, y las metas van de acuerdo al grado de enfermedad renal crónica que presente el paciente, ¿okay? Para pacientes con tratamiento sustitutivo, una PTH por debajo de menos de 150 o 100, de acuerdo a donde lo investiguen ustedes, indica un bajo remodelamiento, ¿okay? Son datos o cifras que no son absolutas, ¿okay? ¿Por qué? Porque quien nos da el diagnóstico certero es pues sería la biopsia de hueso, ¿no? Y mayor de 600 nos hace sospechar que es un alto remodelamiento, ¿okay? La FGF23 pues es un estudio que no está relacionado con alteraciones de desmineralización ósea, ¿okay? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los lineamientos para el manejo de fracturas? ¿Okay? Tendríamos tres premisas importantes. El primero, la determinación de la hormona paratiroidea, dividiendo en menores de 120 hasta 600 y mayores de 600, tomando en cuenta que si es bajo, si está normal, o si es alto remodelamiento óseo. Y de ahí tendríamos que medir la cantidad basal de fosfatasa alcalina ósea, ¿okay? El cual lo subdivide cada uno de estos tres grupos en dos subgrupos: aquellos que tienen menos de 10 fosfatasa alcalina ósea, o aquellos que tienen más de 25 fosfatasa ósea, ¿okay? Para realmente ver qué pacientes podrían ser candidatos a una toma de biopsia ósea. El tratamiento en global en las alteraciones del material mineral óseo con riesgo de fracturas, pues se incluye en estos 5 puntos, ¿okay? La corrección de la dosis de vitamina D es bien importante, la corrección del hiperparatiroidismo secundario, la corrección de la hiperfosfatemia, corrección de la dieta y diagnóstico de calcificaciones vasculares. Entonces, para la corrección de vitamina D, debemos de alcanzar nuestras metas semanales de vitamina D, con dosis de carga a nivel semanal, y las dosis de mantenimiento que depende de lo que utilicen ustedes, de 30,000 hasta 50,000 unidades semanales, y de mantenimiento de 10,000 a 14,000 unidades semanales. Si ustedes recuerdan de cuánto vienen las tabletas, pues es muchísima la dosis que se tendría que utilizar para una inducción. Y las dosis recomendadas de vitamina D, de acuerdo al estadio, pues vamos a incluirla acá, de acuerdo a los análogos, o supuestamente el calcitriol. Disculpen que les haya puesto estas dos tablas o flujogramas comparativos tan pequeños, pero aquí nada más les quiero hacer mención de cómo se abordaba antes las alteraciones del metabolismo mineral óseo, ¿no? Realmente solamente tomábamos en cuenta el fósforo, y eso lo van a ver en revisiones o artículos abajo del 2008-2010, ¿okay? Actualmente se ocupan todos los parámetros que les acabo de mencionar anteriormente, porque hasta ese momento solamente se tenía de boga los receptores de vitamina D y las alteraciones del receptor sensible de calcio, ¿okay? El uso de quelantes de fósforo es importante también ver cuál vamos a utilizar, porque existen aquellos que son cálcicos y los no cálcicos, y anteriormente pues también los que son dependientes de aluminio, ¿okay? Más que nada por las características
de si está con hiperfosfatemia, si está con hipofosfatemia, normofosfatemia, si está con hipercalemia, calcemia, hipercalcemia o un calcio normal. Las calcificaciones vasculares es la segunda alteración que está presente con ellos y es un fenómeno ligado a alteraciones del metabolismo mineral óseo que supone la primera causa de morbilidad en el paciente con enfermedad renal. Y es un proceso inherente al envejecimiento, quiere decir que no va de la mano al envejecimiento. Tanto puede tener un joven de 25 años de edad con 10 años de terapia sustitutiva, calcificaciones vasculares, como un señor o una mujer de 70 años de edad. No va relacionado una cosa con otra, justo en calcificaciones vasculares. Y está ligado a alteraciones tanto metabólicas, de las que acabo de mencionar, bioquímicas, como la disfunción en la producción de inhibidores de calcificación y resultado de la acumulación de hidroxiapatita. Entonces, el riesgo de calcificaciones vasculares realmente la vamos a dividir en dos tipos, en aquellas que son calcificaciones de la íntima y calcificaciones de la media. Las calcificaciones de la íntima están muy estudiadas cuando ustedes ven temas de cardiología, cuando ven las placas de ateroma y las calcificaciones vasculares. Pero más sin embargo, la enfermedad renal crónica, a diferencia de esta, produce calcificaciones de la media, en donde en la parte, bueno, como bien dicho, en la media vienen aquellos mediadores, la hidroxiapatita y todas las fracciones inflamatorias, y se van a alojar en la parte media. Entonces, todos estos factores que producen calcificación están por arriba de aquellos que tratan de evitar las calcificaciones vasculares. ¿Okay? Y entonces trae como consecuencia estas comparaciones. La íntima es una calcificación que produce un estrechamiento agudo, como por ejemplo el paciente con un síndrome coronario agudo. Pero más sin embargo, la calcificación producida por la enfermedad renal produce una rigidez vascular que no es oclusiva. ¿Por qué? Porque se va generando conforme va pasando el tiempo. ¿Okay? La incidencia de la íntima es generada por la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica produce una incidencia ya sea por diabetes o por la esclerosis de Moger, que esto es el producto que se está depositando en la media, así se le conoce este tipo de esclerosis. Factores importantes como los lípidos, macrófagos que producen y elastina, esta es la que produce más estas alteraciones de esta acumulación. Ya me voy a apurar. La trombosis es frecuente en este tipo de la íntima y en la media el aumento de la velocidad de onda de la presión a nivel intravascular. ¿Okay? Bueno, cuestiones diagnósticas para este tipo de definiciones pues son la tomografía y el ultrasonido Doppler, el ultrasonido a nivel valvular y el ultrasonido de las carótidas, y la radiografía no está del todo echada a la antigüedad, no es de la antigüedad. La radiografía convencional aún se sigue utilizando para mediciones vasculares, en donde existen dos scores importantes, el de Adagio, que es el score que clasifica los puntos a tratar, y el Captila, que es otro tipo de score. El tratamiento es bien importante porque no se ha relacionado que las altas dosis de calcitriol y análogos de calcitriol van a tener un mayor incremento del riesgo de calcificaciones. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿El colecalciferol estará indicado entonces? ¿Producirá mayores calcificaciones? ¿Ayudará en algo? ¿O en este tipo de pacientes ya no sirve de nada? Los calcimiméticos, hay un estudio ATRAN en donde comenta que no tienen es un estudio que no ha salido del todo bien, que se sepa aún la importancia de los calcimiméticos en este rubro cuando ya están las calcificaciones hechas. Ojo, Y la tendencia de la PTH muy alta, pues va a favorecer a mayor calcificaciones vasculares. Actualmente hay un estudio del VitaVas, que se encuentra en curso este estudio, en el cual comenta que la vitamina K está teniendo una gran importancia en este tipo de alteraciones. ¿Y por qué? Porque la vitamina K se ha visto que tiene un receptor que es específico sobre el lugar donde se encuentran las calcificaciones a nivel vascular. Y otros quelantes como el magnesio, el alendronato, pues realmente aún se desconoce a pesar de que estén en la población en general.
El trasplante renal, en los últimos protocolos también se está estudiando si tiene algo que ver en revertir las calcificaciones vasculares. Como conclusión, pues existen varias conclusiones, pues no existen estudios realmente suficientes que determinen, que demuestren de forma concreta la relación en adulto mayor con la enfermedad mineral ósea. Pues aquí estamos realmente en pañales, nadie ha dado por estudiar a los adultos mayores en este sentido. Se ha visto que pacientes mayores de 65 años tienen de 5 a 9 veces más riesgo de fracturas, más sin embargo, a partir de estadios 3B, el riesgo se aumenta de forma exponencial. ¿Okay? Y si hay una relación directa de edad, aparición temprana de enfermedad mineral ósea, más aumento de mortalidad, sí la hay. ¿Okay? Pues gracias.